No sé, no puedo verlo. No, todavía no, doctor. Ah, no. Ah, ok. Bueno, sí le mandaron la liga. Sí, yo se la mandé desde la mañana. Ok, gracias. Bueno, entonces ahorita se conectará. Si no, ya va a ver qué me dice. Sale, Ok. empezamos. Vale, gracias. Bueno, entonces, buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Como les comenté, Buenos mi días. compañera Dani y yo, Eric, vamos a exponerles acerca de estas dos enfermedades, difteria y tosferina. Pues realmente, como lo comentó el doctor la clase pasada, pues son relativamente pues, rápidas estas dos enfermedades. Y vamos a empezar primero con tosferina. A ver, Ok. bueno, ahí está. Bueno, tosferina, vamos a encontrarla con otros nombres. Podemos encontrarla como tos convulsiva o también vamos a encontrarla con el nombre de coqueluche. Aquí es importante que vamos a tener que esta patología se va a caracterizar por episodios de tos paroxística. Esta tos va a tener como dentro de sus características que va a estar acompañada de un estridor al final de la inspiración. Ahorita en un momento vamos a escuchar cómo técnicamente o más o menos en teoría cómo se escucha. Y aquí tenemos que, ¿cómo se llama? Que tener en cuenta que esta patología no podemos o no debemos de confundirla con otra que se llama síndrome de Coqueluche. Entonces son dos entidades distintas, pero pues podríamos llegar a confundirnos por el nombre, ¿no? De Coqueluche. Entonces, esta, ¿cómo se llama? Esta enfermedad está provocada por un agente, un microorganismo llamado Bordetella pertussis. Este mismo fue encontrado, fue, mejor dicho, ¿cómo decir?, descrito en París en el año de 1578 por Guillaume de Baillot. Realmente eso fue una epidemia, de hecho, que se dio en París, que principalmente afectó a niños. Y como les comentaba, pues es producida por Bordetella pertussis. Y se me pasó ahorita a decirles que en el caso del síndrome coqueluchoide, a diferencia del coqueluche, este síndrome está causado por estos microorganismos que vemos aquí, ¿no? Adenovirus, Mycoplasma pneumoniae, virus de influenza, el Epstein-Barr, pues a diferencia pues del coqueluche, que es Bordetella pertussis el que lo provoca. ¿Sí? Bien. Y esta patología pues se caracteriza precisamente, como les decía, por los episodios de tos paroxística, técnica, ay, no, ¿dónde está? Aquí anda. Más o menos, supuestamente se escucharía algo así, no sé si ahorita me dicen si lo escuchan, ¿no? Ay, caray. A ver, ponlo. Creo que no. ¿No? Yo no lo escuché, no solo tus compañeros. Ok. A ver. No lo escuchan entonces, ¿verdad? No, no se escucha. No. Uf, no, bueno, de todas maneras les voy a enviar la presentación y ahí donde están en la diapositiva donde se ve la bocinita, ahí nada más le pican y se reproduce el sonido, porque precisamente pues la tosferina tiene pues una tos pues característica. Entonces ahí cuando se les envían lo escuchan. Ahí, ahí está. Bueno, entonces con respecto a su etiología, como les comenté, pues es producida por Bordetella pertussis. Este es un bacilo gram negativo, va a ser aerobio. Tiene como característica también que es no móvil y presenta pleomorfismo. Un dato importante aquí es que Bordetella pertussis va a presentar como sí, una predilección por las células ciliadas del epitelio respiratorio. Otra característica es que no va a penetrar la submucosa, es decir, solamente se va a quedar invadiendo la parte de epitelio, pero esta falta, vamos a decir, de penetrancia en la submucosa va a impedir que invada, además, bueno, comience a invadir por torrente sanguíneo. Entonces es como que un dato ahí, ¿cómo se llama? Importante. Ahora, van a existir diferentes componentes que van a contribuir a la manifestación tanto clínica como también al desarrollo de la inmunidad del individuo. Entonces, precisamente los factores que producen estas dos características, tanto clínica como de desarrollo de inmunidad, pues son estas que vemos en la pantalla. Vamos a tener la primera, que es toxina pertussis, o también llamada TP,
Esta va a ser una exotoxina que induce linfocitosis, puede presentar también la sensibilidad a histamina y va a activar islotes pancreáticos. Eso son lo característico de toxina pertussis. Vamos a tener también la hemaglutinina filamentosa, también llamada HFA, y esta hemaglutinina va a ser la principal, o como decir, sí, el principal factor que va a contribuir a la adherencia de Bordetella pertussis precisamente al epitelio. Vamos a tener otra que se llama fibrina y aglutinógeno. Estas van a promover junto con hemaglutinina la adherencia de Bordetella hacia la célula. En el caso de pertactina, este va a ser una proteína que se presenta en la membrana externa y al igual que las dos anteriores contribuye a la adherencia del microorganismo. Vamos a tener también toxina dermonecrótica, también llamada termolábil, y va a producir precisamente, como su nombre lo dice, una necrosis en la dermis y va a producir también vasoconstricción. Otro factor que tenemos es el BRK. Esta va a ser una proteína de membrana externa del microorganismo y va a participar tanto en la adherencia del microorganismo al epitelio como a la resistencia que va a presentar este Bordetella pertussis hacia el complemento. Entonces ahí tiene esta función también muy importante, ¿no? Vamos a tener también adenilciclasa, también llamada AC, que va a inhibir la función fagocítica de las células. También obviamente contribuye precisamente también a la supervivencia de Bordetella pertussis. Vamos a tener también endotoxina que va a producir en el individuo fiebre y reacción local. Y por último, como factor de virulencia, tenemos la citotoxina traqueal, que esta va a producir una éstasis ciliar. ¿Qué quiere decir esto? Que pues los cilios ya no van a tener un adecuado movimiento, por lo tanto, esto va a contribuir precisamente a la patogenia ¿cómo se llama? Del microorganismo. Ahora, Bordetella pertussis, como vimos ya, pues se ha identificado esta patología ya desde muchísimos años atrás, pero pues a lo largo del tiempo ha habido ciertos estudios, ha habido diferentes estudios de este microorganismo que han permitido, vamos, como documentar la evolución que ha tenido, cómo han cambiado a lo mejor hasta incluso cierto tipo de mecanismos que pueden permitirle incluso escapar a las vacunas. O sea, esta enfermedad precisamente se puede prevenir con vacuna, pero la evolución de Bordetella pertussis ha permitido que a pesar de que haya vacunación, pueda manifestarse de todas maneras la enfermedad. No es algo, vamos a decir, como decir, pues sí, realmente que no se puede, como decir, sí, pues erradicar completamente con una vacuna, precisamente por los mecanismos que ha desarrollado Bordetella pertussis pues, a lo largo del tiempo también. No se puede tener una inmunidad permanente, por así decirlo, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Eso merito. Sí, no se tiene una inmunidad permanente. Bueno, Okay. con respecto a epidemiología, tenemos que alrededor del mundo se han reportado alrededor más o menos de 50 millones de casos. De estos, alrededor de 300,000 o han terminado en defunción. Esta enfermedad presenta una tasa de letalidad de alrededor del 4% ¿cómo se llama? En menos de 12 años y, bueno, en menores de 12 años, perdón, y principalmente se da en países en vías de desarrollo. Entonces, pues ahí, obviamente, pues nosotros entramos, ¿no? En América, alrededor de 15,000 a 34,000 casos se han reportado en los últimos 10 años y la vía de transmisión de este patógeno es principalmente, o mejor dicho, la vía con la cual se transmite, pues es la respiratoria. Es el contacto, ¿no? que tiene un individuo sano con gotitas respiratorias de un individuo que pues, está enfermo de Bordetella y pues se considera que es altamente contagioso. El periodo de contagiosidad, perdón, el de mayor, vamos a decir, consideración es cuando existe o cuando el individuo está en una etapa que se llama periodo catarral. Más adelante vamos a ver los diferentes etapas en las que se desarrolla la enfermedad. Y también las primeras semanas del inicio de la fase paroxística, que es otra de las etapas. Y bueno, a pesar de las vacunaciones, precisamente surgen epidemias alrededor, se calcula de cada 2 a 5 años comienzan a surgir epidemias de este patógeno, pues a pesar de las, ¿cómo se llama? De las vacunas. En México,
no se tiene un registro muy puntual o muy estricto con respecto a tosferina. Se tienen ciertos números, pero sí se dice que se tiene un subregistro importante. En México se dice que las epidemias surgen alrededor de cada 3 o 4 años, y de los registros que encontré, pues se tiene de 2012, donde se reportaron 752 casos, en 2013 758 casos, y para el caso de 2019 encontré pues el registro que se tiene nada más del primer semestre, que fueron 314, y para poderlo hacer, vamos a decir, como comparable con el año anterior, se tomó el del primer semestre, pero de 2018, donde se reportaron 204 casos. Entonces, en 2018 el total fue de 783, pero como les comento, para hacerlo comparable con 2019, pues solamente agarramos el primer semestre de 2019, digo, sí, de 2019, y pues sí se ve como un aumento, ¿no? De 2018 a 2019. Y Ok. bueno, con respecto a la patogenia. Bueno, la tosferina es mediada al inicio del cuadro por toxinas. Entonces aquí vemos que la bacteria, como sabemos, ahorita lo comentamos, se encuentra en el flujo respiratorio, y este flujo va a ser inspirado por una persona que se encuentra sana. Estos microorganismos que se encuentran en el flujo se van a adherir y van a colonizar el epitelio nasofaríngeo del individuo. Y aquí, en este punto, es donde va a comenzar a proliferar y se va a diseminar precisamente al epitelio traqueobronquial. Entonces aquí bordete la pertusis, para que se pueda adherir a las células ciliadas, la va a lograr mediante los factores que vimos hace un momento, que va a ser la pertactina, la BRK, las fimbias que presenta también el microorganismo, y van a tener una participación también, tal vez no tan significativa, pero contribuyen a la adherencia, va a ser TP y HFA. Ahora, esta adherencia va a producir una parálisis ciliar, que precisamente al haber una parálisis, pues ya no va a poder depurar de manera adecuada las secreciones bronquiales, el epitelio. Y en este caso TP va a actuar también como una exotoxina y va a entrar al torrente sanguíneo. Solamente es la toxina, no estamos hablando del microorganismo, porque recordemos que el microorganismo no puede pasar la base, ¿no? La porción de base del epitelio. Entonces solamente es la toxina la que está pasando al torrente sanguíneo, y esta misma puede producir ya efectos biológicos en forma ya sistémica. Bueno, en el caso de, por ejemplo, estos factores, tienen un efecto en el sistema inmunológico. Por ejemplo, en el caso de TP, va a tener un efecto sobre la quimiotaxis y la fagocitosis. Creo que ahí se cortó, pero ahí también debe decir fagocitosis. En el caso de AC, va a producir AMP cíclico en las células efectoras del sistema inmunológico, y esto va a contribuir a que se altere la función de estas células. BRK va a proteger a la bacteria precisamente pues de la lisis, que está mediada por la vía clásica del complemento. Entonces esta es su función. Y la CT y la toxina termolábil va a participar en el daño al epitelio traqueobronquial del individuo. Ahora, el cuadro clínico, como les comentaba, pues va a dividirse en diferentes etapas. Principalmente pues van a ser 3, que las vemos aquí en la pantalla, que va a ser la fase catarral, la fase paroxística, o también llamada fase de estado, y también la fase convaleciente. Para el primer caso, que es la fase catarral, vamos a tener que el microorganismo tiene un periodo de incubación alrededor de 7 a 10 días, y el paciente comienza con rinorrea, puede presentar estornudo, lagrimeo, no presenta fiebre, y si la llegase a presentar, se documenta que es una fiebre pues de muy baja intensidad. Aquí la tos es leve, pero va a ir aumentando en su intensidad y frecuencia hasta llegar al punto de ser paroxística, que es lo que caracteriza precisamente esta patología, una tos paroxística. Y esta tos va a durar alrededor de 1 a 2 semanas, y es donde el individuo está o se encuentra en su periodo de mayor, ¿cómo se llama? De mayor contagiosidad, que es lo que habíamos comentado hace rato, ¿no? La fase catarral es de mucha contagiosidad. Después vamos a tener la fase paroxística,
o también dijimos que se llamaba fase de estado. Y aquí la tos, ¿cómo se llama? Va a ser pues precisamente paroxística, sin inspiración, si lo reporta la bibliografía, que es una tos paroxística sin inspiración. El paciente puede presentar vómito, puede tener cianosis, va a tener un estridor inspiratorio prolongado. Es que precisamente era por lo que quería ponerles el audio, pero bueno, ya lo escucharán ya cómo es característica esta tos, ¿no? Y Perdón, pero el estridor es inspiratorio, no expiratorio, ¿eh? Inspiratorio. sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, lo Ajá. puse ahí mal. Es inspiratorio. Sí, hoy lo corrijo y ya se los mando. Vale. Entonces, va a haber ataques más o menos de 15 a 20 veces de estos ataques de Ujú. tos por día. Se dice que va a tener un predominio nocturno. Y estos ataques, después de que tiene el paciente estos periodos de ataque, eh, puede presentar pues precisamente un estado de aforesis, puede tener lasitud o somnolencia. Precisamente como es predominio nocturno, no permite que el paciente pues descanse de manera adecuada, ¿no? Y Ujú. por último tenemos la fase convaleciente, y estos eventos o accesos de tos van a dejar de ser espasmódicos precisamente en esta fase. Vamos a decir como que es una fase ya pues de salida, ¿no? El mismo nombre lo dice. Con lo que respecta al diagnóstico, bueno, este va a estar compuesto por el cuadro clínico o basado en la clínica, lo que nosotros sospechemos, más aparte los estudios de laboratorio por el cual nosotros nos apoyemos. En el caso de la parte clínica, pues debe de estar, vamos, cumpliendo una definición de caso o probable caso. Esos criterios ahorita los vamos a ver. Y en el caso de los estudios de laboratorio, vamos a poder dividirlos como en dos. Aquellos que van a ser directos y aquellos que van a ser indirectos. En el caso de los directos, vamos a tener que van a identificar a Bordetella pertussis específicamente, y esto se va a lograr mediante dos procedimientos o dos métodos. Uno va a ser el cultivo y el otro va a ser PCR. En el caso del cultivo lo pongo en rojo porque se considera que es el estándar de oro para poder diagnosticar la patología, y Ujú. menciona que tiene un 60% de sensibilidad. Entonces pues creo que considerando los demás métodos es el que más sensibilidad tiene. Ahora, aquí ¿qué va a consistir este cultivo? Pues va a ser la toma de muestra en la primera semana de iniciada la tos, y para poder recoger la muestra se van a utilizar hisopos. Específicamente se habla de hisopos Dacron, rayón o alginato de calcio. Esos son los que se deben de usar. Se va a tomar la muestra a nivel de nasofaringe, y lo que se va a hacer es inocular con esta muestra estos medios. Tienen que ser estos medios específicamente. Bordet, Hengo y Legan Low. Esos son los que se tienen que utilizar. De hecho, creo que hasta la misma referencia que consultamos menciona que si se tiene la sospecha, se tiene que aclarar que es para descartar precisamente Ujú. Bordetella, precisamente por el empleo de estos hisopos y estos medios que son especiales para esta enfermedad. Hay que decírselo al Entonces, laboratorio. Ujú. sí, exactamente, sí, hay que aclarárselos para que ellos Ujú. puedan ya pues tomar las medidas, ¿no? Y utilizar Ujú. el material adecuado. De Bueno, acuerdo. tenemos el otro que es PCR, y aquí la muestra se va a tomar con un hisopo rayón o dacrón, mejor dicho. Ahí, hasta ahí nada más es con lo que respecta a PCR. El importante pues es también pues cultivo, ¿no? Que es el gold estándar. Entonces ese es con respecto a los directos. Con respecto a los indirectos, vamos a tener que van a ser, por ejemplo, el serológico, en el cual se van a detectar anticuerpos específicos. Ahora, se va a usar, o lo que se van a utilizar son inmunoensayos, y van a utilizarse precisamente tratando, o contra, mejor dicho, diferentes factores de virulencia del microorganismo. Por ejemplo, puede ser contra hemaglutinina filamentosa, pertracrina o toxina pertussis. Ahora, la muestra aquí se tiene que tomar en la segunda semana, una vez que el paciente ya inició con tos. Entonces, en ese periodo es donde precisamente se toma la muestra. Ahora, en los niños que son menores de 2 meses,
se recomienda que se utilice el cultivo de exudado, que es el que comentamos hace rato, más la PCR. En niños que son mayores de 2 años, se recomienda utilizar cultivo de exudado y o PCR. Y para el caso del adulto, se recomienda que debe de tomarse un cultivo cuando está en la fase catarral y también en los primeros días de la semana de su fase paroxística. Y en el caso de que se haya pasado ya este periodo, pues se va a utilizar PCR y serología. Principalmente son como las aclaraciones, ¿no? Y el otro aspecto que les comentaba, que era el diagnóstico basado pues ya en nuestra clínica, tenemos que considerar el concepto de caso probable. El caso probable se va a definir cuando exista tos mayor a 2 semanas, más alguno de estos siguientes que vamos a enlistar. Tos paroxística, que el paciente presente estridor, ahí está inspiratorio, si es inspiratorio. Vómito después de la tos, si el paciente llega a presentar apnea, sea con o sin cianosis, ese es otro de los puntos que tenemos que considerar. Y cuando el paciente no está confirmado por laboratorio, pero nosotros tenemos la sospecha diagnóstica, estamos hablando precisamente de un caso probable, y cuando el individuo no tiene antecedentes de haber contactado o tener un contacto que tuviera precisamente tosferina. Y bueno, ese es el caso probable. Para el caso confirmatorio van a ser de cierta forma los mismos criterios del caso probable, pero aquí ya tenemos un estudio que confirma precisamente ya la presencia de Bordetella pertussis. Entonces ya estamos ahí hablando ya de un caso confirmado. Muy bien. Bueno, entonces ya una vez que nosotros realizamos ya sea nuestro caso probable, ya mandamos el laboratorio, ya nos dijeron que está Bordetella pertussis, pues, se convierte en un caso confirmado, entonces tenemos que comenzar con un tratamiento. Aquí se menciona o menciona la referencia que alrededor del 80 al 90% de los pacientes que tienen tosferina depuran al microorganismo alrededor de 3 a 4 semanas. Esto lo logran sin tratamiento. Y cuando es necesario realizar un tratamiento, este tratamiento va a tener dos objetivos importantes. El primero va a ser que se busque erradicar la bacteria de la secreción respiratoria del paciente. Y el otro objetivo va a ser acortar el curso de la enfermedad en la fase catarral. Ahora, ¿qué medicamentos son los que tenemos que usar para poder dar tratamiento a estos pacientes? Tenemos primero la eritromicina, la dosificación, la posología, pues ahí está en la diapositiva, en el adulto 500 miligramos, con esas especificaciones. En el caso de los niños va a ser de 7.5 a 12.5 miligramos por kilogramo, y precisamente ahí están las especificaciones, pues no voy a andar tanto en eso. Aquí lo importante también es que eritromicina puede tener ciertos efectos pues, secundarios, como trastornos gastrointestinales. El paciente puede presentar náusea, vómito, dolor y diarrea. Entonces, es con respecto a la eritromicina. Podemos utilizar claritromicina en adultos, son 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Para el caso de los niños, son 7.5 a 14 miligramos por kilogramo por 10 días. Y aquí claritromicina nos puede producir vómito, náusea, dispepsia, dolor abdominal, diarrea. Y aquí está cortado un poco, pero hay otras especificaciones un poquito más abajo. En el caso de acitromicina, en el adulto va a ser del primer día 50 miligramos y ya de ahí del segundo al quinto día se utilizan 250 miligramos al día. Ese es para el caso de los adultos. En el caso de los niños vamos a tener que el primer día se va a utilizar 10 miligramos, como máximo 500 miligramos al día, y después del segundo al quinto día se utilizan 5 miligramos por kilogramo al día sin rebasar los 250 miligramos al día. Aquí, ¿qué puede presentar nuestro paciente por la acitromicina? Puede presentar náusea, vómito y diarrea. Como hemos visto, pues son principalmente sintomatología, o mejor dicho, efectos secundarios en el tracto, ¿no? O gastrointestinales. Y tenemos también el uso de trimetoprim sulfametoxazol. Bueno, ahí está la especificación, la posología. Y en el caso de los efectos que puede tener el paciente, pues va a ser erupción cutánea, puede presentar anorexia, náuseas, vómito y cefalalgia. Bueno, entonces ese es el tratamiento farmacológico, pero como les comenté, esta enfermedad técnicamente se podría
prevenir teniendo ciertas medidas, la vacunación, y pues es lo que vamos a hablar ahorita. Para el caso de la profilaxis, se dice que se tiene que utilizar profilaxis en personas que tengan alto riesgo de contraer la enfermedad. Se habla también de una profilaxis en mujeres que están embarazadas y que se encuentran en el tercer trimestre, y aquellos niños que tienen menos de un año, porque son los que tendrían la tendencia a desarrollar pues un cuadro más, ¿cómo se llama?, más grave. En el caso de la prevención, tenemos que existen vacunas para poder, pues técnicamente, prevenirlas, y vamos a tener que existen dos tipos de vacunación, o de vacunas, mejor dicho. La primera, que va a ser la vacuna de células completas, la vamos a encontrar también con el nombre de DPT, y esta ¿en qué va a consistir? Pues van a consistir en células de Bordetella pertussis que van a estar inactivos. Esta inactivación se va a llevar a cabo con formalina. Entonces ese es un elemento que contiene esta vacuna. Se le van a sumar toxoides tetánico y toxoide diftérico. Ahora, esta vacuna tiene muchos efectos adversos. Se habla que se presenta eritema, dolor, somnolencia, encefalopatías. Esa es la primera vacuna. Tenemos otra vacuna que son las acelulares, y estas vacunas van a estar compuestas de la TP, la HFA, va a tener pertactina, la fimbria tipo 2 y fimbria tipo 3. Entonces, estas vacunas acelulares, existen algunas que van a tener precisamente estos 5 componentes de los que ahorita mencionamos. Habrá vacunas que solamente presenten 3 y otras que solamente presenten 2, pero sea que tenga 5, 3 o 2, lo que van a tener en común los tres tipos de vacunas es que van a tener el factor TP y el HFA en común todas. Y bueno, esa es en la vacuna. Y pues bueno, eso es ya con respecto a tosferina. No sé si tengan alguna duda o pasamos ya directamente ahorita a difteria. Todo bien, amigo. Gracias. Entonces ahorita pasamos entonces a difteria. Bueno, entonces pasando al siguiente tema. A ver, perdón, se me estaba pasando algo, muchachos. En tosferina creo que te faltó algo importante, que son las complicaciones. No sé si las tuviste por allí, las revisaste. De las complicaciones, la más frecuente es la neumonía, pero es una neumonía secundaria, ¿sí? Obviamente una neumonía bacteriana, ajá, que se asocia allí a esta tosferina, y de hecho es la que causa un alto porcentaje de mortalidad en estos pacientes. Acuérdate, ya lo dijimos ahorita, se trata relativamente sencillo o rápido con eritromicina, citromicina, etcétera, lo que estabas mencionando en cuanto a antibióticos, o bien con la vacuna, una vez que pues ya los pacientes son inmunizados. Sin embargo, cuando la enfermedad ataca importantemente, sí hay estas complicaciones que se asocian principalmente con bacterias, pues en una forma secundaria. Y esto sí nos hace de alguna manera un alto porcentaje de mortalidad, principalmente en niños. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta esto también, además de que tiene trastornos neurológicos como crisis convulsivas, encefalopatías. Pero esas son en menos porcentaje, ¿no? Menos del 0.5% por ahí sí se presentan. Sin embargo, la complicación por neumonía, esa sí se presenta con mucha frecuencia. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta, por favor, muchachos. Entonces, para que lo agregues al tema cuando lo mandes, por favor, al grupo de los compañeros, ¿vale? Sí, Doc, sí, corrijo lo que me dijo en ese momento y agrego las complicaciones y se las envío. Órale, pues, gracias. Entonces, lo que sigue, muchachos, por favor. Ok. Ok, bueno, como definición de la difteria tenemos que es una enfermedad infecciosa y transmitible que va a ser producida por Conibacterium diphtheriae, y esta va a ser caracterizada por la inflamación con membranas, que bueno, es su principal característica, y principalmente en las vías respiratorias altas, produciendo así una exotoxina,
la cual es causante de lo que es la necrosis de la mucosa y la, bueno, la toxicidad en el miocardio y nervios periféricos. En cuanto a la etiología, pues tenemos que es un bacilo aerobio gram positivo, sin cápsula. Gram Bueno, es con M, ¿eh? Gram, porque sí, perdón. es la tinción, acuérdense. Ok. Puede dividirse en dos, en toxigénicas y no toxigénicas. Esto va a ser debido pues a la producción de la toxina, que esta va a ocurrir solo cuando esté infectada por la bacteria mediante un virus específico, que en este caso va a ser el bacteriófago, que este va a llevar la información genética para la toxina del gen TOX. Y bueno, en este caso solo las cepas, bueno, solo las cepas con esto van a causar la enfermedad grave. La siguiente. Ok, en cuanto a la epidemiología, pues se transmite frecuentemente de persona a persona por secreciones del tracto respiratorio, también por lesiones de la piel o lesiones contaminadas de la persona infectada y mediante fomites. Eh, También tenemos que, bueno, los casos más frecuentes ocurren en las zonas templadas y la difteria es más frecuente en niños, a diferencia de la difteria cutánea, que, bueno, es una variante que vamos a ver más adelante. Esto ocurre principalmente en los adultos jóvenes y también es frecuente en las zonas tropicales. También está asociado a lo que es el bajo nivel socioeconómico y bueno, tenemos que la difteria pues va a ser endémica de muchos países, en estos casos pues Asia, el Pacífico Sur, Oriente Medio, Europa del Este, Haití y República Dominicana. En nuestro caso de México, pues en nuestro país la tasa de ataques ha disminuido y no se ha identificado desde 1992. Ujú. Es correcto. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues su periodo de incubación es de 2 a 5 días y vamos a tener diferentes formas clínicas como la nasal, la amigdalofaringia, la laringia y la cutánea. La siguiente. Ok, en cuanto a la difteria nasal, bueno, esta su inicio, su inicio no es diferente a lo que va a ser lo que es un resfrío común, pero es característico por la secreción mucopurulenta que puede ir acompañada, bueno, puede acompañarse de sangre y generalmente se forma una membrana blanca sobre lo que es, bueno, el septum nasal, ¿no? Y bueno, también va a ser acompañada de lo que es febrícula. Ujú. En cuanto a la difteria faringomigdalina, pues igual su comienzo es insidioso con malestar, dolor faríngeo, febrícula, anorexia. Y bueno, en este caso, de 2 a 3 días se forma una membrana blanquecina. Y bueno, esto se va a encontrar, bueno, la membrana se va a encontrar sobre lo que es un fondo inflamatorio muy intenso y que en muchos de los casos los bordes de la membrana pueden llegar a ser sangrantes. También puede presentar adenitis cervical y la bueno, tumefacción cervical es uno de los signos de gravedad de esta. La siguiente es la difteria laringia, que bueno, estas pueden presentarse como una extensión de lo que es la pasada, la faringe, o solo puede ser como tal la laringe. Los síntomas son fiebre, disfonía, tos, y bueno, puede obstruir lo que es la vía aérea y puede ocasionar pues, coma y la muerte. La siguiente es la difteria cutánea. Y bueno, en esta las manifestaciones pues más frecuentes son las erupciones cutáneas o una úlcera con, bueno, con bordes definidos y membranas y se puede presentar sobre todo en las extremidades. Puede presentarse en otras áreas, aunque son raras, puede ser el área vulvovaginal, el esófago y el canal auditivo externo. Y vean la lesión, ¿no? Es característica de sacabocado. Ajá. Esa es muy, muy característica. En sacabocado, no sé si sepan lo que es un sacabocado, si no, investiguen. Esa es la lesión característica. Ujú. Esa, exactamente. Ok, síguele. En cuanto a las complicaciones, pues tenemos dos, la neuritis y la miocarditis. En cuanto a la primera, pues va a presentar lo que es parálisis del paladar, voz nasal y regurgitación nasal, parálisis oculares como visión borrosa, estrabismo interno y hacia externo, parálisis del diafragma, bueno, parálisis diafragmática con dificultad respiratoria y parálisis de las extremidades. En cuanto a la miocarditis, bueno, esta es la complicación más frecuente de esta enfermedad
y aparece durante la segunda semana de la enfermedad, pero puede ocurrir también en la primera semana o puede retrasarse hasta lo que es la sexta semana. Ujú. En cuanto al diagnóstico, pues principalmente son los aspectos clínicos. Como vimos, pues es característica una lesión con membranas, que bueno, es su principal característica, pero también tenemos frotis con coloraciones especiales como el Loeffler y el cultivo, que también es en agar de sangre con telurio o con Loeffler o PAI. Y también tenemos test, como es el de ELEC modificado y bueno, también la PCR. En cuanto al tratamiento, pues principalmente es con la antitoxina, que es principalmente pues su medida terapéutica y su administración debe ser pronto y siempre cuando haya una fuerte sospecha clínica. La dosis pues es de acuerdo a las variantes que vimos, como ejemplo, bueno, tenemos en las amígdalas, que es de 20.000 unidades intravenosas, de nariz y faringe 40.000 unidades intravenosas y cuello preconsular de 80.000 unidades intravenosas igual. En cuanto al tratamiento, en cuanto a los antibióticos, ¿Ese pues en ruido el no lo caso, pueden quitar, muchachos? ¿mandé? Ese ruido no lo pueden quitar, ¿no? ¿Qué es ese ruido? Ah, es que es en mi calle, a ver, dejen que pase. A ver ya. No, pero es mío. Ah, pues ni modo. Bueno, en A cuanto ver, al pues habla más tratamiento, fuerte. Listo, síguele. Nomás trata de hablar más fuerte, por favor. ok, bueno, en cuanto al tratamiento, pues tenemos los Ok. antibióticos. Para los casos leves, para adultos y niños, pues tenemos igual las penicilinas, la acitromicina, claritromicina y eritromicina, bueno, con sus respectivas dosis. Y bueno, la siguiente. Y para los casos graves, igual tenemos la penicilina cristalina, que en este caso es para niños y adultos, bueno, con sus diferentes dosis. Y la terapia, pues estabilización del paciente, pues se va a dar con la penicilina procaínica. Y pues en el caso de que el paciente pues sea alérgico a las penicilinas, pues podemos usar lo que es la clindamicina, la acitromicina o la eritromicina. Ujú. Bueno, en cuanto a la prevención, pues tenemos la inmunización universal con lo que es el toxoide. Y bueno, en la infancia se realiza con la vacuna combinada con el toxoide tetánico. Y en este caso, la inmunización es en la infancia requiere de 5 dosis a los 2, a los 4, a los 6 y de 12 a 18 meses. Y luego tenemos a los 4 y a los 6 años de edad. Y bueno, también tenemos que existen vacunas combinadas con otros componentes como el de la hepatitis, el polio inactivado, el de la influenza tipo B. Ujú. Y creo que sería todo eso. Bueno, creo que ahora sí se abarcó todo, al menos. Ujú. Es poco frecuente, es menos frecuente que la anterior, pero como sé hay que considerarla, muchachos. Ujú. ¿Qué sigue? Vamos nosotros, Doc, con meningoencefalitis. Meningoencefalitis viral y bacteriana, ¿no es cierto? Así es, Doc. Sí, ya en un momento la Adelante, compartimos. adelante, pues. Ujú. Los casos de Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, que
Bueno, ahorita en epidemiología se los explico mejor. Y en cuanto a 1 a 3 meses, más de 3 meses y más de 5 años, se presenta principalmente Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis y Mycobacterium tuberculosis. A ver, aquí tenemos una imagen en la que vemos la distribución de los agentes etiológicos en cuanto a la meningitis bacteriana. Aquí vemos más o menos que Streptococcus pneumoniae es la que se lleva el número 1, sin embargo, por la inmunización, pues pasa a ser más bien ahorita Neisseria meningitidis la que representa un mayor porcentaje. Y hablando de epidemiología, pues posterior a lo que les mencionaba de la introducción de la inmunización o de la vacuna contra Haemophilus influenzae del tipo B y Streptococcus, pues aumenta el número de infecciones por Neisseria meningitidis y de los otros agentes bacterianos. En México se tiene un registro de que hay 1.2 casos por cada 100,000 habitantes. Y resulta ser por ahí del 2012 al 2016, según el estudio que revisamos, que es el tercer a sexto lugar como causa de ingreso a terapia intensiva. Los factores de riesgo, pues son, por ejemplo, algunas enfermedades previas o nosocomiales como antecedentes de neumonía, otitis media aguda y sinusitis aguda. Además, los que ya conocemos que pues son clave en todo, edad avanzada, pacientes diabéticos, fumadores, alcohólicos y rinorrea de líquido cefalorraquídeo. Esto pues a consecuencia de algún traumatismo en la base craneal, por ejemplo, pues serían factores de riesgo. En cuanto a la patogenia, vamos a tener que se divide en dos, en primaria y secundaria. La primaria, que es el 85% de los casos, y va a depender de una invasión del sistema nervioso central, esto por vía hematógena, es decir, por una bacteriemia, perdón, o este caso, pues es el 15% de los casos, y consta de una invasión directa del sistema nervioso central a partir de un foco contiguo. Puede ser por una otomastoiditis, la ruptura de un meningocele, fracturas de cráneo, como ya les había mencionado, o procedimientos neuroquirúrgicos. Y bueno, en cuanto a la patogenia, del lado derecho les puse un listado y del lado izquierdo se ve esquematizado cómo se va dando paso por paso. Resulta que en meningitis primaria empieza con una colonización bacteriana de la nasofaringe, con o sin infección del tracto respiratorio superior, y esto se da gracias a los factores de virulencia que tienen las bacterias, puede ser por sus fimbrias o por las proteínas, como en el caso de Streptococcus, que le ayudan a invadir el epitelio respiratorio. Posterior a esto, la bacteria coloniza, como les mencionaba, entra en la mucosa nasofaringea. Sí ven mi flecha, ¿verdad? Bueno, entra en la mucosa nasofaringea y en los vasos sanguíneos y genera una bacteremia que sería el tipo de infección primaria. Posterior a esto, pues las bacterias plasmáticas invaden el líquido cefalorraquídeo y empieza la multiplicación intravascular de microorganismos y se siembra en las meninges, habitualmente pues en la vía de los plexos coroideos, que pues es como se genera y se ve en la imagen. Después se diseminan y causan una respuesta inflamatoria intensa que empezarán a producir las manifestaciones clínicas resultantes de un edema o de, por ejemplo, del aumento de la presión intracraneal, que sería el punto número 1. Entonces, esta inflamación presiona además las arterias intracraneales, lo que reduce pues la perfusión sanguínea. Después se induce pues al daño celular, puede ser por ejemplo por isquemia, y el aumento de la inflamación comprime en el tejido cerebral, incluso puede ser de algunos de algunos nervios craneales y que genere pues manifestaciones clínicas focales de acuerdo a dónde se está dando la patogenia. Ajá. Y bueno, en cuanto a la anatomía patológica, vemos aquí imagen macroscópica y microscópica.
Macroscópicamente vamos a ver congestión, edema y hemorragias petequiales, perdón. Habitualmente estas son perivasculares y pueden llegar hasta la formación de una capa de varios milímetros de espesor de exudado fibrino purulento, que en una imagen microscópica se ve como hiperemia, edema y hemorragia purulenta en meninges y encéfalo principalmente. En cuanto a la clínica, vamos a tener 3 patrones. Estos van a ser un patrón insidioso, manifestación aguda y fulminante. La tríada clásica es la que ya conocemos de fiebre, rigidez de cuello y alteraciones del estado mental. Además, se puede agregar a ciertas manifestaciones como cefalea, náuseas, vómitos, fotofobia, convulsiones o un estado epiléptico y déficit neurológico focal, que dependía de la patogenia. En cuanto al patrón insidioso, pues va a haber un estado general malo, rechazo de alimento, letargia, y estas pueden ser atribuidas a otro tipo de infección extracraneal, no son específicas de meningitis. Entonces, esta se va a dar principalmente por Haemophilus influenzae. En cuanto a la aguda, el patrón agudo, son manifestaciones que se dan entre 24 a 48 horas. Aquí se ve más relacionado a Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. Y en el caso del fulminante, pues es un rápido desarrollo a choques por la bacteremia o septicemia. Hay un deterioro del sensorio. Es la clásica etiología meningocócica y menos frecuente la neumocócica. Eso por lo que les mencionaba en la epidemiología. Aquí tenemos las principales manifestaciones en cuanto al porcentaje de presentación y pues son estos que ya les mencionaba. Por grupo Si de se edad. fijan en los pacientes, sí, por grupo de edad, tenemos principalmente las convulsiones y el estado epiléptico que se puede desarrollar a diferencia de los mayores de 6 años. Y bueno, en cuanto a complicaciones, pues vamos a tener que se dividen en varias, en neurológicas, no neurológicas, y de acuerdo a la fase que puede ser aguda, subaguda y crónica. Las neurológicas, pues vamos a tener higroma, epiema subdural, absceso cerebral, ventriculitis, el bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo, que esto va a llevar al aumento de la presión intracraneal, por hidrocefalia, la lesión de algunas pares craneales, por compresión, una secreción inapropiada de hormona antidiurética y descerebración. Y en cuanto a no neurológicas, pues hay un desequilibrio hidroeléctrico y ácido base, esto por la hormona, infecciones. Hidroelectrolítico. Hidroelectrolítico, perdón. Infecciones concomitantes como neumonía, artritis, pericarditis, endocarditis. Se dice concomitantes. No sé si lo sacaste mal. No, más bien fue error de error de dedo. De dedo. Concomitantes, o sea, que van asociadas, pues. Ajá. Vale. Exacto. Muy bien. Y bueno, aquí se los dividimos de acuerdo a la fase, que si es aguda, en las primeras 72 horas, fase subaguda después de las 72 y crónica después de la primera semana de evolución y que además van a tener una permanencia por periodos más prolongados a los anteriores. En la fase aguda, pues vamos a encontrar edema cerebral grave, choque, SIT, estatus epiléptico, más en caso de pacientes menores y complicaciones trombohemorrágicas. Para la fase subaguda hay una secreción inapropiada de la hormona antidiurética, higroma y empiema subdural, ependimitis ventricular y complicaciones también trombohemorrágicas e hidrocefalia agregada a lo que se genera. Y para la fase crónica ya es más focal, hipoacusia, déficit motores, alteraciones del lenguaje, de la conducta, retraso mental, epilepsia y puede llegar al estado epiléptico. Bueno, continuando con esto,
Ya. Soy Luis Daniel Medina Valencia y a mí me toca darles esta parte de diagnóstico y tratamiento. Y bueno, comenzando, por favor, Pepe, la siguiente. Bueno, obviamente, el método diagnóstico principal va a ser la punción lumbar, en la cual vamos a tener líquido cefalorraquídeo. En este líquido cefalorraquídeo vamos a evaluar el aspecto macroscópico, que en este caso va a ser turbio o purulento, y esto va a estar causado porque hay un mayor contenido de sueras y proteínas. También en este líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar leucocitos polimorfonucleares, que van a ser superiores a los demás, y con frecuencia vamos a encontrarlo de 1000 en milímetros cúbicos. Después vamos a encontrar una hipoglucorraquia, en donde menos del 50% de la glucemia central, o glucorraquia con menos de 40 miligramos sobre decilitro. También vamos a encontrar una hiperproteinorraquia moderada, y este va a estar habitualmente entre 200 y 500 miligramos sobre decilitro. Perdón, ahí error de dedo. Y bueno, es importante aquí en la punción lumbar saber que esta debe diferirse como en presencia de hipertensión intracraniana, pacientes que tengan un Glasgow menos de 15, cambios en las pupilas como es la anisocoria, presencia de signos neurológicos focales, postura normal, es decir, una postura de decorticación o de cerebración, así como alteraciones respiratorias y crisis convulsivas. Y no vamos a realizar una punción lumbar, es decir, es una contraindicación la presencia de inestabilidad hemodinámica, la presencia de inestabilidad respiratoria, coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia o presencia de celulitis en el área de la punción lumbar, porque esto puede generar complicaciones. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse una tabla que resume las características químicas del líquido cefalorraquídeo, en las que podemos ver el aspecto cuando es normal, cuando hay meningitis tuberculosa, bacteriana, viral, igual cómo aumenta la presión, la variación de los leucocitos, de las proteínas, de la glucosa, así como los hallazgos específicos. Siguiente, por favor. Y bueno, como se los mencioné, pues es importante realizar una punción lumbar, ¿no? Y además de realizar estos estudios de líquido cefalorraquídeo que les mencioné con anterioridad, también con este líquido cefalorraquídeo vamos a hacer un cultivo con tinción Gram. Debemos realizar prueba de... Ya no se oye, ¿qué pasó? Se le cortó. Sí, ¿en dónde se quedó, Doc? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Dani. Sí, sí te Sí, escucho. se escucha. Ah, bueno. Entonces continúo. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo, más allá de las pruebas que les mencioné antes, debemos realizar un cultivo y tinción Gram, prueba de aglutinación de látex y coaglutinación y reacción de la cadena de la polimerasa. Estos estudios más específicamente nos van a ayudar a encontrar hemófilos influenza E, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Streptococcus del grupo beta. E incluso nos puede ayudar a diferenciar a Escherichia coli. La siguiente, por favor. Ahora, ¿se tienen que realizar más estudios? Pues sí, se menciona que también se puede realizar muestras de sangre, así como biopsias, en el caso de que haya esta bacteria genere una manifestación como una lesión cutánea o artritis en el líquido sinovial. También en el caso de que sea por complicación de otitis o sinusitis, pues puede haber punción de oído medio y senos paranasales. Y exámenes complementarios como la biometría hemática, la química sanguínea, los electrolitos, la gasometría, etc. Aunque estos exámenes complementarios son útiles no como tal para el diagnóstico de la enfermedad, sino para la detección temprana de algunas complicaciones, así como controles del manejo del edema cerebral, sobre todo cuando se están ocupando diuréticos osmóticos, pero esto lo veremos más adelante. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí también podemos ocupar la tomografía axial computarizada. También se menciona que se pueden ocupar la radiografía simple, sin embargo, la radiografía simple, pues estamos utilizada en casos en los que ya de plano no tenemos TAC o resonancia, ¿no? La TAC se va a indicar cuando hay un déficit neurológico focal, una obnubilación prolongada, alteración profunda del sensorio, estado epiléptico o presencia de crisis convulsivas, hipertensión endocraniana e hiperproteinorraquia persistente en el líquido cefalorraquídeo. También aquí podemos observar un aumento en la densidad de las cisternas, de la fisura interhemisférica y plexos coroides. Y perdón por la música, pero
a alguien se le ocurrió que es buena idea ponerse aquí afuera de mi cuarto. Pero... No te preocupes, síguele. Y luego tenemos el TAC con contraste, que este nos va a ayudar a reforzar y a ver las leptomeninges inflamadas y la presencia de exudado hemorrágico, así como vamos a poder ver que los ventrículos laterales y el tercer ventrículo van a tener un edema cerebral difuso. También aquí podemos encontrar congestión cortical y potencia de la materia blanca. La siguiente, por favor. La resonancia, pues obviamente nos va a ayudar a evaluarlo prácticamente lo mismo, solo que esta obviamente tiene una mejor sensibilidad. Sin embargo, la ventaja que va a tener el ATAC en cuanto a la resonancia es que el ATAC puede proporcionar incluso información un poco más rápido que la resonancia. Sin embargo, la resonancia pues tiene mejor sensibilidad. Y pues aquí vamos igual a detectar complicaciones como infartos, hemorragias, zonas isquémicas, abscesos, colecciones subdurales o hidrocefalia. Y en el tratamiento, la siguiente, por favor. En el tratamiento se debe considerar como una emergencia y por ende pues debe ser tratado en la unidad de terapias intensivas, ya que en este tipo de tratamiento un retardo puede significar la muerte del paciente o puede incluso dejar secuelas importantes. Y bueno, la anterior, perdón, es que se me fue un poquito gracias. Aquí podemos realizar, bueno, tenemos que realizar medidas generales de sostén como un aporte hidroelectrolítico normal. El tratamiento antimicrobiano empírico debe ser guiado a través de los más probables patógenos, así como también el conocimiento de la susceptibilidad antimicrobiana, ¿no? Es decir, tenemos una idea de más o menos qué patógenos, por ejemplo, en nuestro país o en el hospital puede generar meningoencefalitis, y con base en ello se realiza un tratamiento antimicrobiano de inicio. Y también medidas adyuvantes necesarias para el manejo de la hipertensión intracraniana y otras complicaciones, como es el uso de osmáticos, de diuréticos osmáticos. La siguiente. Y bueno, la terapia antimicrobiana, como eso os mencioné, tiene que iniciarse inmediatamente después de realizar la punción lumbar. Y en este caso se maneja una terapia antimicrobiana en pacientes que son recién nacidos o neonatos. En este caso, según el grupo de edad, en pacientes de menos de un mes, vamos a ocupar ampicilina acompañado de cefotaxima o ceftriaxona. De un mes a 5 años, la cefotaxima más ceftriaxona más vancomicina. Y en más de 5 años, la cefotaxima o ceftriaxona más vancomicina. Y tenemos como terapias alternativas el uso de la ampicilina, gentamicina, meropenem, vancomicina. Y también tenemos los diferentes agentes etiológicos probables, ¿no? Eso también hay que considerarlo, ¿sí? Sí, por supuesto. Bueno, ya lo tienen ahí. Y bueno, obviamente es importante recalcar que pues, el tratamiento antimicrobiano va a variar, que no se sepa cuál es la etiología específica, ¿no? Pero, y aquí, igual aquí para diagnósticos, les puse una tabla que desglosa prácticamente todas las opciones que tenemos de tratamiento antibiótico y con su respectiva dosis. Y Ya bueno, más específico, ¿no? Exactamente. Y este tipo de tratamientos se tienen que tener con una vigilancia estrecha respecto a que al momento tenemos que realizar desafortunadamente punciones lumbares periódicas hasta ver que el líquido cefalorraquídeo está, por decirlo así, estéril, ¿no? Y bueno, las combinaciones de estos antimicrobianos van a tener que ser ajustadas de acuerdo al microorganismo aislado en cultivos, ¿no? Pero eso ya es después. Y bueno, después en la dosis de antimicrobianos recomendados para pacientes de más de un mes, igual está un poquito más desglosado con el número de días y la dosis máxima. Okay. Y en el caso de que sea una meningitis bacteriana secundario a un factor predisponente, se requiere un abordaje diferente, ¿no? En este caso, estamos hablando de que si fue un traumatismo penetrante, podemos hablar de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes aerus y epidermidis. Y pues aquí vamos a ocupar vancomicina, cefotaxima o ceftriaxona. En el caso de una post-neurocirugía, que puede ser Streptococcus aureus, epidermidis, vamos a ocupar vancomicina más ceftazidima. Y en el caso de que sea asociado a sistema de derivación ventricular, como Streptococcus epidermidis, Staphylococcus aureus y Bacillus gram, vamos a ocupar vancomicina y ceftazidima.
Realmente no varía mucho el tratamiento, ¿no? No, solo Independientemente del factor predisponente, ¿no? Entonces, hay que considerar que vancomicina más ceftazidima tenemos que ver en traumatismos posquirúrgicos, etcétera. Ujú. Vale. Así de Sí. Y bueno, en las medidas terapéuticas adyuvantes, perdón, los cuidados inician inmediatamente el ingreso del servicio, obviamente. Se menciona que es mejor colocar al paciente con la cabeza elevada entre 30 a 45 grados, ya que esta posición va a favorecer el drenaje venoso y no habrá una disminución del flujo sanguíneo cerebral. De manera óptima se tiene que buscar mantener la presión intracraniana por debajo de 20 miligramos de hidrógeno, puesto que más de esto ya estamos hablando de que es anormal. Y también es importante mantener una presión de perfusión cerebral adecuada. La siguiente. Para esto, de mantener una perfusión cerebral adecuada, podemos ocupar diuréticos, que estos van a tener el fin de eliminar el exceso de líquido del sistema nervioso central. Vamos a ocupar aquí furosemide, mannitol y glicerol entre los principales. En los niños se van a ocupar 0.5 a 2 gramos sobre kilogramo. En adolescentes o adultos se ocupan 1 gramo sobre kilogramo en una infusión de 30 a 60 minutos y se repite la dosis cuantas veces se considere necesario hasta eliminar este exceso de líquido. También podemos ocupar dexametasona, esto con el fin de disminuir el edema cerebral. Siguiente. También es recomendable una profilaxis anticonvulsiva, ya que es importante mencionar que si este paciente va a presentar un deterioro neurológico o depresión respiratoria, vamos a incluso tener que ocupar una ventilación mecánica para la ventilación. Y bueno, aquí podemos ocupar el difenilhidantoinato, que puede ser de inicio de 15 a 20 miligramos sobre kilogramo en infusión endovenosa, con un mantenimiento entre 7 a 10 miligramos kilogramo por día, dividido en 2 dosis. Por último, tenemos el próstigo, que me pareció importante mencionar por las complicaciones que esto genera. La mortalidad varía, pero se dice que en países de desarrollo puede ser hasta de 40%. En el caso de la mayor letalidad, va a ser en casos por Streptococcus pneumoniae. Y la meningoencefalitis por entrada de bacterias igual va a ser de mal pronóstico. Si encontramos una intensa carga bacteriana en el líquido cefalorraquídeo, tenemos un paciente con una alteración neurológica, es decir, que ya tiene problemas en el sensorio, que también tiene hipoglucorraquia e hiperalbuminorraquia, estamos hablando de que esto, en combinación, va a ser un gran predictor de secuelas severas o incluso de mortalidad. La siguiente, por favor. Y también tenemos secuelas. Entre las secuelas observadas en los pacientes que se recuperan, las más comunes son la sordera, sensorio neural, la ataxia, la hemi o cuadriparesia, la epilepsia, la ceguera cortical, la hidrocefalia, trastornos del comportamiento, déficit intelectual y diabetes insípida. También es importante mencionar, que aunque no lo puse aquí, pero igual no está de más, que si un niño tiene meningitis, puede que esta meningitis, aunque se recupere, genere alteraciones que van al final incluso perjudicar el aprendizaje de los niños, ya que vamos a igual en los niños tener alteraciones auditivas, como problemas motores, conducta hiperactiva, estrés, ansiedad, una capacidad de atención, problemas del proceso auditivo, problemas visuales. Y bueno, todo esto, además de que si es bastante más severo, puede tener problemas convulsivos y problemas de conducta, así como retraso mental, pues obviamente puede generar un déficit de aprendizaje en el niño. O en el adulto, El adulto, sí. ¿no? Porque en el adulto también una de las complicaciones, ya lo dijiste, y esa es severa, es un retraso mental también. Yo he visto pacientes adultos que desarrollaron meningoencefalitis bacteriana y su complicación fue esa, ¿no? Un retraso mental importante. Y esto pues, es serio, ¿no? Y se acaba la vida útil de esa persona. Entonces, eso hay que considerarlo también, muchachos. Sí, gracias. Síganle. Bueno, y ya por último vamos a pasar a revisar la meningoencefalitis viral. La siguiente, por favor. Bueno,
Como ya hemos estado viendo a lo largo de esta exposición, la meningoencefalitis va a comprender la inflamación de las meninges y el parénquima cerebral, pero como vimos anteriormente, una va a estar causada por un agente etiológico de origen bacteriano y otra por algún virus. Entonces, aquí vamos a tener que el agente infeccioso causante de esta inflamación va a ser algún tipo de virus que vamos a revisarlos más adelante cuáles son los más comunes. Entonces, hablamos de que esta meningoencefalitis es un síndrome con características clínicas, con características de afección neurológica y también con alteraciones en los resultados de laboratorio. Los vamos a ver también más adelante. Usualmente, este tipo de padecimientos es una patología que va a cursar con una sintomatología leve y que va a ser autolimitada, es decir, hasta 10, 12 días los pacientes van a resolverse de manera natural esta enfermedad, aunque no tomen algún fármaco específico para este proceso. Simplemente lo que se suele recetar aquí pues son tratamientos de soporte para la sintomatología que les provoca la inflamación de las meninges. Pero en algunos otros pacientes que tienen algunas características como inmunosupresión o que son más susceptibles, por alguna razón, pueden tornarse prolongadas, ser progresivas o incluso recurrentes, lo cual pues a la larga va a llevar a una disfunción neurológica que puede llegar a ser grave hasta el grado de causar secuelas permanentes o incluso la muerte del paciente. La etiología es bien conocido que los enterovirus son los más comunes agentes etiológicos de este tipo de padecimientos, hasta en un 80%, pero pues no es exclusivo. También los herpes virus pueden provocar, los adenovirus, los citomegalovirus, el virus de la rubiola, del sarampión, del poliovirus humano y del arbovirus. La incidencia de este tipo de padecimiento disminuyó en el momento en el que se comenzó a fomentar la cultura de la vacunación. Es por eso que ya no es tan usual ver, por ejemplo, alguna meningoencefalitis causada por un poliovirus. En cuanto a su epidemiología, los pacientes que son más susceptibles a este padecimiento son los pacientes pediátricos, especialmente los menores de 10 años, y a lo largo del año se presentan como casos esporádicos. Sin embargo, en épocas como verano o principios del otoño, debido a que hay mayor condición climática para que haya mayores vectores, por ejemplo, en el caso de los arbovirus, el Zika y el chikungunya, puede incluso haber algunos brotes de este tipo de infecciones. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre las vías de transmisión y su patogenia. La vía de transmisión es el contacto directo con el agente etiológico. Principalmente, esto va a depender del tipo de virus del que se esté tratando. Algunos, pues sabemos que se contagian por medio de secreciones respiratorias, algunos por secreciones fecales, otros como por ejemplo el herpes virus por medio de exudados genitales, el paramyxovirus por la saliva, los enterovirus con las heces y como les mencionaba hace un momento, los arbovirus por medio de los vectores. Durante este proceso de transmisión y de contagio hay que considerar dos periodos que son importantes. El primero es el periodo de contagiosidad, que hace referencia a cuando el paciente tiende más a estar contagiando a otras personas. Entonces, este se da principalmente durante la etapa aguda de la enfermedad, donde la carga viral en el paciente es mayor. El otro factor importante es el periodo de incubación, debido a que pues, cada agente etiológico tiene su propio periodo de incubación con sus correspondientes días. En cuanto a la patogenia, pues va a resumirse en el esquemita que les puse ahí, en el cual pues se considera primariamente la interacción entre el virus y el hospedero. Esto es importante porque va a haber algunos virus que son más patogénicos que otros y también pues va a depender de las características que tenga el hospedero. Como les mencionaba también, pues es diferente que el mismo virus ataque a una persona que tiene inmunocompromiso, a una persona que lleva una vida saludable, que se alimenta adecuadamente. La reacción va a ser diferente. Una vez que se ha establecido esta interacción y el virus ha encontrado un ambiente adecuado para su replicación,
pues este se va a, como les menciono, se va a replicar principalmente a nivel de la nasofaringe y del intestino, eso es lo más común, y de ahí puede infiltrarse al tejido linfático o al sistema circulatorio, produciendo lo que se conoce como una viremia primaria. Posteriormente, ya al estar en sistema circulatorio, puede llegar a diseminarse a distintos órganos, produciendo una viremia secundaria, y con esto pues ya la traducción de las manifestaciones clínicas tal cual. La siguiente, por favor. Bien. Vamos a hablar un poquito sobre la anatomía patológica. Esto va a depender de qué tanto daño está causando este agente etiológico. Usualmente las lesiones van a ser de tipo inflamatorio, donde va a haber congestión, va a haber edema, va a haber infiltración linfocitaria, y en este caso, sin formación de exudados purulentos. Habíamos estado viendo en la meningoencefalitis bacteriana que estas bacterias van a producir pus, y esto es lo que principalmente se va a identificar en el líquido cefalorraquídeo y va a ser muy característico de este proceso. Sin embargo, aquí el líquido cefalorraquídeo va a estar pues literalmente transparente porque los virus no van a estar produciendo este tipo de sustancias. Perdón, Obviamente, de hecho hay un cuadro, no lo tuvieron, yo pensé que lo tenían tus compañeros de los que dieron bacteriana, pero no sé si tú lo tengas. En cuanto a las diferencias citoquímicas del líquido cefalorraquídeo con respecto a la purulenta, la viral, la tuberculosa. Hay un cuadro muy característico. Si no lo tienes, bueno, también lo puedes agregar, y este nos da unos aspectos importantes en cuanto a si es turbio o no, si tiene glucosa, proteínas, células, etcétera. Y son diferencias significativas. Es decir, ya nos dijeron hace rato que para el diagnóstico podemos hacer una punción lumbar para obtención de líquido cefalorraquídeo, pero esto tendríamos que saberle dar una lectura adecuada, ¿no? O bien la persona que lo haga y que nos dé una lectura, nosotros saberla interpretar de acuerdo a lo que nos dice, y en base a eso poder diferenciar entre bacteriano y viral. Eso es importante que lo hubiesen considerado. No sé si tengas tú la tabla, porque tu compañero no la puso, pero si no, nada más agréguenla y esa tabla en cuanto a las características. ok, sí, doctor, me parece que sí está. Creo Ok, que bueno. viene. A ver, dale pues, y Bueno. seguimos. Las lesiones, pues como su mismo nombre lo indica, van a ser a nivel de las meninges, con la inflamación al tejido encefálico, no en todos los casos, vamos a ver algunos casos específicos, y en el tejido medular. Cuando es un proceso autolimitado y benigno, por decirlo de alguna manera, no va a haber daño neuronal y no va a haber lesiones histopatológicas. Es decir, si se hace un corte del parénquima cerebral y se estudia histopatológicamente, no va a haber daño. Pero, por ejemplo, en el caso del virus del herpes tipo 2, este virus tiene una predilección para dañar el tejido del parénquima cerebral del lóbulo temporal, que está implicado con procesos de la memoria y del aprendizaje. En este caso, los pacientes que llegan a tener este tipo de complicación, en el estudio histopatológico sí se va a ver esta necrosis, este proceso inflamatorio, e incluso se han descrito procesos de neurofagia por células gliales. Entonces, la extensión y la localización y la pérdida neuronal va a estar determinada pues, por la susceptibilidad del paciente y de la patogenicidad del agente etiológico. En este caso, cuando ya se está afectando tal cual al parénquima cerebral, sí va a haber secuelas neurológicas, tal cual. Claro. La Muy siguiente. bien. Bueno, ahorita lo vemos, es que está mejor el cuadro que puso mi compañero. Es lo mismo, pero ahorita lo vemos. A ver, la siguiente. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, en cuanto a las características clínicas de estos pacientes, se han descrito 4 tipos de síndromes, que nos van a ayudar a clasificar los estadios de la enfermedad y las características que está
presentando el paciente en cuanto a la clínica. El primero es el síndrome infeccioso. Este es el que primero se va a presentar. El paciente va a cursar con fiebre, que es la primer manifestación. Usualmente es menor a 7 días, pero puede llegar a durar más de una semana. Lo que les mencionaba, depende del estado general del paciente. Otra sintomatología que se presenta aquí, pues es propia también del proceso febril que está cursando el paciente, que puede ser anorexia, pueden ser vómitos, puede ser irritabilidad, mal estado general, y esto se da principalmente, es más notorio en los pacientes pediátricos. El siguiente es el síndrome meningio. Aquí ya va a estar tal cual la sintomatología asociada con el sistema nervioso, que va a estar caracterizada por signos de irritación meningia que nosotros vamos a poder evaluar en la exploración física del paciente. También presentan cefalea, rigidez de nuca y de espalda, y este tipo de sintomatología persiste pocos días y desaparece junto con la fiebre. Como les mencionaba, es un proceso autolimitado. También el siguiente síndrome es el de hipertensión intracraneana. Cuando ya está... Perdón, en el meningio sí vale la pena que en cuanto a la rigidez de nuca sí se mencionen los signos de Brunskiski y Carling, ¿no? Sí, los tienes ahí, ¿no? Ajá. Ahí déjeme ver. Ok, en el de Kerning, el paciente está en decúbito supino y cuando nosotros intentamos elevar su pierna, pero extendida, el paciente por reflejo va a doblar su rodilla. O sea, aunque nosotros tratemos de mantenerla extendida, esto no es posible. En el caso de Brunskiski, igual el paciente está en decúbito supino, nosotros flexionamos su cabeza y va a elevarse también las rodillas se van a flexionar al mismo tiempo, involuntariamente. Ok. Entonces, estos son los signos de irritación meningia principales. Muchas gracias. Y estábamos en el síndrome de hipertensión intracraneana. Aquí va a ser característica la cefalea, los vómitos en proyectil y el papiledema. Como sabemos, pues esta es la tríada específica para el proceso de hipertensión intracraneana. Y en los pequeños también puede presentarse abombamiento y tensión de la fontanela y diástasis de los huesos del cráneo. Correcto. El siguiente síndrome es el síndrome encefálico, en el cual pues ya hubo tal cual daño al parénquima cerebral y puede estar caracterizado por convulsiones tónico-clónicas, confusión mental, somnolencia, sopor, estado de coma y de delirio, hiperreflexia osteotendinosa, clonus e hipertonía muscular. Esto va a estar relacionado con la zona específica del parénquima cerebral que esté siendo dañada por el agente etiológico y por el proceso inflamatorio. Ok. La siguiente, por favor. Algunos datos clínicos no neurológicos pues van a depender también del agente etiológico que esté causando esta infección. Por ejemplo, en el caso de los virus que afectan principalmente el tracto respiratorio, pues el paciente va a tener rinorrea, va a tener dolor torácico, que perdón, muchas veces se puede confundir con alguna neumonitis. Algunos otros, algunos otros virus, como los enterovirus, pueden provocar diarrea, algunos otros exantemas, conjuntivitis, y lo que les mencionaba hace un momento, alteraciones de la memoria, que sería propio del virus del herpes simple tipo 2, que estaría afectando al lóbulo temporal. Muy bien. La siguiente, por favor. El diagnóstico se basa en el análisis del líquido cefalorraquídeo, como ya habíamos estado viendo más adelante, pero también es súper importante realizar una adecuada historia clínica y realizar las maniobras para los signos meningios que vimos hace un rato. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, como Dani ya les mencionó, pues va a ser obtenido mediante una punción lumbar y típicamente el líquido cefalorraquídeo va a
presentar proteínas que van a estar elevadas ligeramente, a diferencia del proceso infeccioso por bacterias, que sí van a estar elevadas considerablemente. También la glucosa pues suele ser normal o solamente es ligeramente inferior a la normal, a diferencia de la bacteriana, en el cual las bacterias pues están consumiendo glucosa, por lo tanto la glucosa en este líquido cefalorraquídeo va a estar muy disminuido. Ahorita les pongo el cuadro porque creo que es más fácil con el cuadrito. Yo creo que sí. No, la otra, por favor. Ok, no, la otra. Adelante. Bueno, sí, ponlo de una vez. El tuyo, porfa, creo que es el más completo. Ok. No, Dani tenía otro. Que viene también la... Es uno más grande. Sin embargo, con este puedes explicarlo, ¿no? Si lo tienes ahí en mente, puedes explicar. Yo creo que esto que tienes aquí está bien, pero a ver Bueno, si es que tienes otro. en otro tenía más datos, pero bueno, a ver. A ver, entonces que lo ponga. No importa, muchachos. Ok, sí es ese. A ver, Nada más para que puedan hacer una comparación más completa. Ven lo que ábrelo. Gracias. lo que les mencionaba en el caso de la meningitis bacteriana, vemos que el aspecto de este líquido cefalorraquídeo es turbio o purulento. En el caso de la meningitis tuberculosa, la característica es también que parece agua de roca, o sea, va a ser prácticamente transparente. En la meningitis viral lo mismo. Entonces, esto pues es súper importante, ¿no? Porque desde el momento en el que se está realizando la punción lumbar y nosotros ya estamos viendo las características físicas de este líquido cefalorraquídeo, aún sin hacer un cultivo, aún sin hacer otro tipo de estudios, pues ya uno puede irse dando una idea de qué tipo de agente etiológico es el que está provocando este proceso infeccioso. Vemos Bueno, también, por ejemplo, lo que les... Ok, mira, tal vez para que no describas todas las características, aquí nada más es importante considerar el aspecto, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo, que lo tienes en la primera columna, todo el aspecto del líquido cefalorraquídeo. Y luego, dependiendo en la condición que tienes en la primera, perdón, dependiendo de dónde la estemos diagnosticando. Y luego ahí hay la presión que ejerce cada uno, el número de leucocitos por campo, las proteínas en miligramos por decilitro, etcétera. Yo creo que si nos detenemos a mencionar cada una de ellas, nos vamos a tardar un poquito. Creo que lo importante para mí era que ustedes supieran de estos diferencias que existen importantes en cuanto a las condiciones del líquido cefalorraquídeo, para que en un momento dado, cuando a ustedes les reporten las características, ustedes sepan interpretarlo, ¿no? Ya lean pues y aprendan que en las diferentes condiciones, pues las proteínas, la glucosa, los leucocitos van a estar en diferentes condiciones. Eso es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta, por favor, muchachos. Ok, doctor. Entonces les pasamos la presentación para que lo chequen. Exactamente, nada más, ¿no? Y vámonos recio. Bueno, y en cuanto al tratamiento, pues no se dispone de un tratamiento específico tal cual, porque como vemos los agentes etiológicos son muy diversos. El tratamiento va a ser sintomático en la mayoría de los casos y también en caso de que el paciente presente algunas complicaciones, por ejemplo, derivadas de la hipertensión intracraneal o de la falla respiratoria, pues se le dará lo propio para cada cuadro, ¿no? Por ejemplo, en la hipertensión intracraneana, pues se da
dexametasona o de plano, si ya es demasiada esta presión que está teniendo el paciente a nivel intracraneal, se puede hacer un drenaje de líquido cefalorraquídeo. O sea, todo esto va a depender de la complicación que ya haya tenido el paciente. Pero no es usual en el caso de las meningoencefalitis virales, esto no es lo usual. Algunos tratamientos que sí son específicos y que ya se ha comprobado su eficacia es en el caso del virus del herpes simple y del citomegalovirus. Por ejemplo, vemos que para este virus, para el herpes simple, lo que usualmente se prescribe pues va a ser aciclovir con las dosis que vienen en el cuadrito blanco que les de ahí. Y en el caso del citomegalovirus también se da usualmente el galanciclovir en combinación con foscarnet. Ganciclovir. Ganciclovir con foscarnet, así es. Ujú. Y ya para terminar, pues únicamente hablar un poco sobre la prevención. Lo mismo que estamos viviendo actualmente en esta pandemia, pues hay que evitar contagios tratando de llevar medidas de higiene adecuadas, evitar lugares concurridos. Si estás enfermo, pues evitar salir de tu casa para no estar diseminando aún más la enfermedad. Y también pues tratar de crear conciencia en las pacientes que tienen que vacunar a sus hijos, o sea, llevar su cartilla de vacunación completa para evitar pues este tipo de situaciones. Y creo que eso sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda, ahí está la bibliografía para que lo chequen con más detalle. Ok. Yo creo que tus compañeros mencionaron algo de las complicaciones en la bacteriana. La viral también, por supuesto que tiene sus propias complicaciones, es decir, ambas entidades tienen sus propias complicaciones. Finalmente estamos hablando de un daño a nivel del sistema nervioso central que de alguna manera pues es importante, ¿no? Considerar independientemente de la etiología, ¿no? Entonces, sí, como habíamos dicho, lo que les dije hace rato en cuanto a retraso mental y todo esto. Sin embargo, hay otras complicaciones que se pueden considerar como ataxia cerebelosa, neuritis óptica, en las bacterianas, por ejemplo, ¿no? Y así. Y hay que hacer también diagnóstico diferencial. Es cierto que, bueno, ya por sí mismo bacteriana, viral, tuberculosa, etcétera, tendríamos que con el puro hecho de tener las determinaciones de líquido cefalorraquídeo o que nos mande el laboratorio, nosotros hacemos un diagnóstico diferencial entre cada una de ellas, por supuesto, ¿no? Sin embargo, acuérdense que hay otras entidades o aspectos etiológicos o diagnósticos etiológicos que nos pueden dar también esta enfermedad, como por ejemplo, toxoplasma, cisticercos, triquinosis, leptospirosis, que son de alguna manera también este tipo de agentes etiológicos que pueden afectar mi sistema nervioso central y nos pueden dar manifestaciones similares, ¿no? Obvio que si ustedes tienen, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico y una tumoración intracraneana o intracerebral, pues también tendrían que hacer un diagnóstico diferencial en ese sentido. Sin embargo, hace rato también mencionábamos que estos eran factores de riesgo por sí mismos que nos daban una encefalitis o meningoencefalitis bacteriana, por ejemplo, principalmente el traumatismo o un tumor cerebral que se pueda abscedar, ¿no? Por sí mismo ya nos daría una meningoencefalitis. Entonces, consideren, por favor, complicaciones, de las dos entidades y sus diagnósticos diferenciales en sí mismos, ¿sí? Eso tómenlo en cuenta y pues nada más para que lo tengan ahí. ¿Vale? Ok, doctor, gracias. Ok, Doc, gracias. Bueno, nos quedan 25 minutos. Ya no tenemos nada programado para hoy, porque pues todavía hay como 4 temas pendientes antes del examen. Que bueno, estaba viendo
la parte de los temas que me mandó su compañera Lucero. Tenemos tétanos y polio, rabia y infecciones de vías urinarias. Yo creo que dejaríamos para la siguiente semana tétanos, polio y rabia. Bueno, podemos ver si nos da tiempo infecciones de vías urinarias. A lo que me refiero es a esto. En el segundo examen parcial no les voy a poner infecciones de vías urinarias, pero todo lo demás sí, hasta rabia puede ser que veamos. Ajá. Entonces, ¿qué les parece si vemos esos 3 temas? Si podemos ver los 4, mejor. Pero para el segundo examen parcial, nada más incluiremos hasta rabia. ¿Sale, muchachos? Sí, sí. Sí, doctor. Ok, doctor. Bueno, pues entonces nos vemos en 8 días, ¿vale?